Se llevaron a mis hermanos a la playa y dijeron, es mejor que te quedes y trabajes. Cuando regresaron, mi habitación estaba completamente vacía, y cada una de las fotos mías había desaparecido de las paredes. Se llevaron a mis hermanos a la playa y dijeron, mejor quédate aquí y trabaja. Cuando regresaron, mi habitación estaba completamente vacía y todas las fotos mías habían desaparecido de las paredes. Me llamo Caleb y tengo 19 años. Lo que me pasó hace 18 meses todavía se siente surrealista, pero necesito contarlo porque, sinceramente, la venganza fue tan satisfactoria que todavía estoy sonriendo por ello. Permítanme empezar por el principio. Vivía con mi padre, Richard, mi madrastra, Diane, y mis dos medio hermanos menores, Olivia, de 12 años, y Ethan, de 10. Mi madre biológica falleció cuando yo tenía 7 años, y mi padre se casó con Diane cuando yo tenía 9. Durante los últimos 10 años, he sido el niñero, el encargado de la limpieza y el trabajador no remunerado de esta casa. No me malinterpreten, quiero mucho a Olivia y Ethan. Son buenos chicos, y no es su culpa que su madre me trate como si fuera personal contratado en lugar de familia. Pero Diane, ella me ha estado amargando la vida desde el primer día. Y mi padre simplemente sigue todo lo que ella dice para mantener la paz. El punto de ruptura llegó durante las vacaciones de primavera, mi último año de preparatoria. Había estado trabajando a tiempo parcial en una cafetería local para ahorrar para la universidad mientras mantenía un promedio de 3.8. Estaba agotado, estresado por los requisitos de graduación y necesitaba desesperadamente un descanso. Cuando Diane anunció que planeaban un viaje de fin de semana a Virginia Beach, yo estaba realmente emocionado. Empecé a hacer la maleta mentalmente, pensando en lo agradable que sería relajarme junto al océano. Fue entonces cuando Diane soltó la bomba. En realidad, Caleb, es mejor que te quedes y trabajes, dijo casualmente mientras cargaba el lavavajillas. Alguien tiene que limpiar a fondo la casa mientras no estamos, y podrías tomar turnos extra en la cafetería. Olivia y Ethan están muy emocionados por un tiempo de calidad en familia. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Tiempo en familia? Yo también soy familia. Diane se dio la vuelta con esa sonrisa falsa y compasiva que ha perfeccionado. Oh, cariño, ya sabes a lo que me refiero. Los niños necesitan atención individual de sus padres. Además, siempre te estás quejando de que necesitas dinero para la universidad. Esto es perfecto. Mi padre, Richard, estaba sentado en la mesa de la cocina leyendo su periódico. Lo miré desesperadamente, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. En cambio, él simplemente asintió. Diane tiene razón, muchacho. De todos modos, serás más productivo aquí. Mi corazón se hizo añicos. ¿Muchacho? Así es como solía llamarme cuando era pequeño. Y realmente me prestaba atención. Ahora se sentía condescendiente. Pero no he tenido un descanso real en meses, protesté. He estado cuidando a Olivia y Ethan todos los fines de semana, haciendo todas las tareas del hogar, trabajando y manteniendo mis notas. Necesito este viaje. La expresión de Diane se endureció. Te hemos dado un techo y comida durante 10 años. Lo menos que puedes hacer es contribuir a esta familia en lugar de ser egoísta. Esa palabra, egoísta, resonó en mi cabeza. Fui egoísta por querer pasar tiempo con mi propia familia. Fui egoísta por querer un descanso de ser su criada y niñera viviente. Los vi empacar sus maletas ese viernes por la mañana. Olivia se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Ojalá pudieras venir, Caleb. No será tan divertido sin ti. Ethan abrazó mis piernas. ¿Quién va a jugar videojuegos conmigo? Se divertirán con mamá y papá, les dije, forzando una sonrisa. Tomen muchas fotos por mí. ¿De acuerdo? Diane lo escuchó y puso los ojos en blanco. Estarán bien. Tienes que dejar de hacerlo todo sobre ti. Después de que se fueron, me senté en la casa vacía sintiéndome más solo de lo que jamás me había sentido en mi vida. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Estaba cansado de que me trataran como si no importara, como si fuera solo una carga con la que tenían que lidiar.
Decidí que era hora de que se dieran cuenta de lo que iban a perder exactamente. Llamé a mi trabajo para decir que estaba enfermo ese fin de semana, la primera vez que hacía algo así. Técnicamente, no estaba programado para trabajar de todos modos ya que eran las vacaciones de primavera, pero había planeado tomar turnos extra por el dinero. En cambio, pasé los 2 días eliminando metódicamente todo rastro de mí de la casa. Empecé por mi habitación. Empaqué toda mi ropa, cada libro, cada baratija que me pertenecía. Mi computadora portátil, mi cargador de teléfono, mi joyero que había sido de mi madre. Todo fue a parar a cajas. Hice varios viajes, pero logré meter la mayoría de mis pertenencias en mi maltrecha Honda Civic haciendo varias carreras a una unidad de almacenamiento que alquilé esa mañana. Luego pasé a las áreas comunes. Todas las fotos familiares que me incluían fueron retiradas de las paredes. La sala tenía una pared entera de fotos, y después de quitar las que yo aparecía, quedaron vacíos rectangulares obvios donde antes colgaban las fotos. No las reemplacé con nada. En la cocina, retiré el dibujo que Olivia había hecho de nuestra familia que había estado colgado en el refrigerador durante 2 años. Quité el certificado de cuando obtuve honores que Richard había exhibido con orgullo. Retiré el imán que traje de mi viaje escolar a Washington DC. Revisé cada habitación sistemáticamente. El baño se quedó sin mis artículos de tocador, mis toallas, mi canasta de ducha. La lavandería se quedó sin mi detergente y suavizante de telas. Incluso tomé la taza de café con mi nombre que Olivia me había hecho en la clase de arte. Pero aquí es donde se pone interesante. No empaqué mis cosas al azar. Tenía un plan. Lo primero que hice fue documentar todo. Tomé fotos de mi habitación antes de empezar a empacar, mostrando todas mis pertenencias en sus lugares habituales. Tomé fotos de las fotos familiares en las paredes, los imanes de la cocina, todo. Quería pruebas de lo integrado que estaba en este hogar, cuánto espacio ocupaba realmente en sus vidas. Mientras empacaba, los recuerdos volvieron inundando. Encontré el diario que había llevado cuando tenía 13 años, lleno de entradas sobre sentirme invisible en mi propia casa. Había una entrada de Navidad de ese año que me hizo llorar. Diane les dio regalos increíbles a Olivia y Ethan, pero yo recibí un paquete de calcetines y una tarjeta de regalo del supermercado. Cuando le di las gracias, ella dijo, bueno, siempre te estás quejando de que necesitas cosas. Yo no me estaba quejando. Solo estaba mencionando que mis zapatos tenían agujeros. Encontré las tarjetas que había hecho para el Día del Padre a lo largo de los años que Richard nunca había reconocido. Regalos de cumpleaños que compré para Diane con mi dinero de niñera, con la esperanza de que ella se ablandara conmigo. Ella siempre decía gracias cortésmente, pero nunca la había visto usar ni llevar nada de lo que le había dado. En mi armario, descubrí el vestido que compré para la cena del aniversario de bodas de Diane y Richard del año pasado. Estaba tan emocionado de celebrar con ellos. Había ahorrado durante semanas para comprar algo bonito. Luego, la noche antes de la cena, Diane me dijo que habían decidido que sería solo entre los 4, y que yo debería quedarme en casa con dinero para pizza. Nunca llegué a usar el vestido. Cada artículo que empaqué representaba un momento en el que intenté pertenecer, intenté ser parte de la familia, solo para ser apartado. La ira que se había estado gestando durante años comenzó a hervir. Decidí ser creativo con mi proceso de remoción. En la sala de estar, había un retrato familiar que nos tomamos en J.C. Penney Portrait Studio hace 2 años. Diane había insistido en obtener copias del tamaño de billetera para todos. Encontré la pila de fotos en el cajón de cachivaches y me llevé cada copia que me incluía, dejando solo aquellas que eran solo de Richard, Diane, Olivia y Ethan. Dejé esas esparcidas sobre la mesa de centro con una nota. Aquí están las fotos familiares que realmente querían. En el baño, no solo me llevé mis artículos de tocador. Me llevé la cortina de la ducha que compré con mi propio dinero cuando Diane se quejó de que la vieja estaba mohosa. Me llevé los tapetes de baño que compré con mis ganancias. Me llevé los ganchos para toallas que había instalado yo mismo porque estaba cansado de que mis toallas cayeran al suelo. De repente, el baño parecía escaso y poco acogedor. La cocina fue donde realmente dejé mi punto. Había estado cocinando la mayor parte de los últimos 2 años, desde que Diane comenzó a trabajar más horas.
Me llevé todos los libros de cocina que había comprado, todos los utensilios especiales que había comprado con mi propio dinero, todas las especias que había añadido al estante usando dinero de mi trabajo en la cafetería. Me llevé la cafetera que había ahorrado y comprado como regalo de Navidad para la familia, aunque salió de mi propio sueldo. Me llevé la licuadora que había comprado específicamente para hacer los batidos matutinos de Olivia cuando ella estaba en su fase de comida saludable. Abrí el refrigerador y miré todos los contenedores de preparación de comidas que había llenado esa semana antes de que se fueran de viaje. Había pasado mi viernes por la noche cocinando y racionando comidas para la semana siguiente, pensando que estaba siendo útil. En cambio, tiré todo en bolsas de basura. Si querían comidas caseras, que las hicieran ellos mismos. Pero la parte más satisfactoria fue lo que hice en las habitaciones de Olivia y Ethan. Ahora, antes de que me juzguen, no tomé nada que les perteneciera. Pero había contribuido mucho a sus vidas a lo largo de los años. Obras de arte en las que les había ayudado a crear que colgaban en sus paredes. Fotos que les había tomado en varios eventos, pequeños sistemas de organización que había implementado para ayudarles a mantener sus habitaciones limpias. En la habitación de Olivia, creé toda una pared de galería de sus logros. Fotos de eventos escolares, certificados de recital de piano, obras de arte de diferentes grados. Pasé horas organizándolo perfectamente, y a ella le encantaba mostrárselo a sus amigas. Retiré cada foto que había tomado, cada certificado que le había ayudado a enmarcar, cada obra de arte que la había animado a crear. La pared parecía desnuda y triste. La habitación de Ethan recibió un tratamiento similar. Había instalado un elaborado sistema de exhibición de Lego para él, con contenedores etiquetados y vitrinas giratorias para sus construcciones favoritas. Desmonté todo el sistema y lo empaqué. Compré la mayoría de las soluciones de almacenamiento con mi propio dinero. De todos modos, dejé las habitaciones funcionales, pero notablemente diferentes. Olivia siempre había dicho que yo era quien ayudaba a que su habitación se sintiera acogedora y especial. Ethan a menudo se jactaba con sus amigos de los sistemas de organización que había creado para él. Ahora verían cómo se ven sus habitaciones sin mi influencia. La parte más difícil fue revisar la computadora familiar y copiar todas las fotos que había tomado a lo largo de los años a mi computadora portátil personal, y luego crear una carpeta separada para ellas titulada Fotos de Caleb. No borrar. Les dejé una nota explicando que, si bien había tomado copias de las fotos que había capturado personalmente, los originales permanecerían en la computadora familiar, pero me pertenecían como fotógrafo. Años de recuerdos, el primer día de secundaria de Olivia, Ethan aprendiendo a andar en bicicleta, mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños. Lo documenté todo. Encontré vídeos que había tomado de los partidos de fútbol de Ethan, el recital de piano de Olivia, noches de cine familiares, horas de metraje de sus vidas que había editado y guardado cuidadosamente. Todo se fue conmigo. Mientras trabajaba, comencé a encontrar cosas que había olvidado, como la cápsula del tiempo que había ayudado a crear con Olivia y Ethan cuando eran más pequeños. Planeamos abrirla cuando Ethan cumpliera 16 años. Me la llevé también, junto con las fotos que tomamos durante el proceso de creación. Si querían excluirme de las actividades familiares, también podían excluirme de los recuerdos familiares. Cuanto más retiraba, más obvio se hacía cuánto había contribuido a hacer de esa casa un hogar. Había pintado la habitación de Olivia cuando ella decidió que odiaba el rosa que Diane había elegido. Había ayudado a Ethan a reorganizar sus muebles al menos 6 veces para optimizar su espacio. Había colgado cuadros, organizado armarios, arreglado bisagras chirriantes y ensamblado muebles. Yo había sido quien investigó y compró los muebles de exterior en el patio. Había plantado las flores en el jardín delantero por las que Diane siempre recibía elogios. Había elegido los cojines decorativos en la sala que hacían que el sofá se viera más acogedor. Todo eso se fue conmigo o terminó en la basura. Para el domingo por la tarde, estaba emocional y físicamente agotado. Pero no había terminado. Tenía una fase más de mi plan que ejecutar. Verán, la familia de mi mejor amiga, Madison, me había estado convenciendo de mudarme con ellos durante meses. La madre de Madison, Patricia, conocía a mi madre biológica desde que eran niñas, y siempre se había sentido protectora conmigo.
Ella había sido testigo de cómo me trataba Diane y me había ofrecido repetidamente su habitación libre, especialmente porque Madison se iba a la universidad en otoño. De todos modos, siempre había rechazado porque me sentía culpable por abandonar a Olivia y Ethan. Pero ese fin de semana, sentado en esa casa vacía, me di cuenta de que no los estaba abandonando. Estaba siendo abandonado por las personas que se suponía que debían amarme. Así que llamé a Patricia y le pregunté si la oferta seguía abierta. Ella condujo de inmediato con Madison y su padre, Robert, para ayudarme a mudarme. Patricia me miró y me dio el abrazo más grande. Cariño, deberías haber llamado hace meses, dijo. Eres familia para nosotros. Me ayudaron a cargar todo en su SUV y mi coche. Patricia se horrorizó cuando le expliqué lo que había pasado. Se fueron a la playa sin ti después de todo lo que haces por esa familia. La mejor parte es que Patricia es agente de bienes raíces y sabe de Omestajín, preparación de casas. Me ayudó a organizar la casa para que mi ausencia fuera tan obvia como fuera posible sin dañar nada. Dejamos los muebles exactamente donde estaban, pero los huecos en las paredes eran evidentes. Mi dormitorio vacío parecía como si alguien hubiera muerto. El toque final fue algo que había estado planeando desde el sábado por la mañana. Creé un álbum de fotos titulado Lo que realmente parece una familia y lo llené con fotos de mi tiempo con la familia de Madison a lo largo de los años. Fotos de Patricia trenzando mi cabello antes de los bailes escolares cuando Diane estaba demasiado ocupada. Fotos de Robert enseñándome a cambiar un neumático cuando Richard dijo que me enseñaría más tarde, lo cual nunca sucedió. Imágenes de cenas familiares, donde me incluían en las conversaciones, donde mis opiniones importaban, donde me preguntaban por mi día y realmente me escuchaban. Dejé este álbum prominentemente exhibido en la mesa de centro, abierto en una foto mía riendo en la mesa de la cocina de Patricia mientras ella me ayudaba con la tarea de cálculo. El contraste entre mi sonrisa genuina en esa foto y mis sonrisas forzadas en nuestras fotos familiares era marcado. También decidí dejar atrás algunas pruebas estratégicas de lo que se perderían. En la lavandería, dejé un horario detallado que había creado de las actividades de todos, mostrando cómo había estado coordinando los viajes para Olivia y Ethan, administrando sus horarios y asegurando que se satisficieran las necesidades de todos. Sin mí, tendrían que descubrir cómo Ethan llegaría a la práctica de fútbol los martes cuando Richard estuviera en el trabajo y Diane tuviera su club de lectura. Dejé una tabla de planificación de comidas en el refrigerador que mostraba 2 meses de cenas que había planeado y preparado. Junto a ella, pegué recibos de comestibles que compré con mi propio dinero porque me había dado cuenta de que nos estábamos quedando sin cosas y no quería que Olivia y Ethan se quedaran sin nada. En el calendario familiar, resalté en marcador rojo todos los eventos que yo había estado gestionando, las conferencias de padres y maestros de Olivia a las que yo había estado asistiendo porque Diane no podía tomarse tiempo libre del trabajo. Las citas con el dentista de Ethan que yo había estado manejando, los horarios de recogida y entrega escolar que yo había estado coordinando. La evidencia más condenatoria que dejé fue un cuaderno en el que había estado llevando un registro de los gastos del hogar que yo había estado cubriendo. Durante el último año, había gastado más de $2,000 de mi propio dinero en cosas para la casa y los niños. Todo, desde útiles escolares hasta regalos de cumpleaños y comidas en restaurantes. Cuando Diane no tenía ganas de cocinar, nunca pedía un reembolso porque pensaba que eso era lo que los miembros de la familia hacían unos por otros. Fotocopié cada recibo y extracto bancario, resalté cada gasto, y lo dejé todo en una carpeta etiquetada Contribuciones financieras de Caleb al hogar. Por favor, reembolse si solo soy el personal. Si solo soy él. Pero esto es lo que realmente remarcó el punto. Dejé una descripción de trabajo detallada que había redactado, formateada como una oferta de empleo real. Se busca, gerente de cuidado infantil y hogar residente. Requisitos, disponible 24/7 sin días libres. Responsable de toda la cocina, limpieza y cuidado de niños. Debe proporcionar transporte para las actividades de los niños. Se espera que utilice fondos personales para las necesidades del hogar. Debe aceptar la exclusión de actividades y decisiones familiares. Debe estar agradecido por vivienda y comida básicas. Experiencia previa siendo tratado como invisible. Compensación, hay. Agradecimiento ocasional.
Críticas cuando las cosas salen mal y el privilegio de que te digan que eres egoísta cuando pides respeto básico. Beneficios, ninguno. Tienes suerte de estar aquí. Nota, este puesto fue ocupado anteriormente por un miembro de la familia que tontamente pensó que merecía ser tratado como tal. Pegué esto en la puerta principal donde lo verían inmediatamente cuando regresaran. La casa se sintió hueca cuando terminé. No era solo que mis cosas se hubieran ido. Era que toda la vida y calidez que le había aportado al espacio habían sido eliminadas. Las fotos familiares que quedaban mostraban a 4 personas que parecían felices juntas, pero los espacios vacíos en las paredes contaban una historia diferente. Hice un recorrido final, tomando fotos de cada habitación en su estado recién desolado. La sala de estar con sus huecos obvios en la pared de la galería. La habitación de Olivia con su pared de logros vacía. La habitación de Ethan con su colección de Lego esparcida por el suelo en lugar de exhibida hermosamente. La cocina con su estante de especias vacío y electrodomésticos faltantes. El baño que ahora parecía más un hotel que un hogar. Antes de irme, escribí una carta y la dejé sobre la encimera de la cocina donde seguramente la verían. Querido Richard, Diane, Olivia y Ethan, ya que querían experimentar tiempo de calidad en familia sin mí. Pensé en darles una vista previa de cómo se ve eso en realidad. Como pueden ver, me he retirado a mí mismo y a mis pertenencias de su hogar. No se preocupen, encontré un lugar donde realmente soy querido. Diane, dijiste que era egoísta por querer estar incluido en las actividades familiares. Dijiste que necesitaba contribuir más en lugar de quejarme, así que contribuí eliminando la carga de mi presencia por completo. Estoy seguro de que encontrarán que limpiar a fondo la casa ustedes mismos es mucho más eficiente sin mí. Richard, espero que encuentres la paz que estabas buscando al elegir el lado de ella sobre el de tu propia hija. Olivia y Ethan, los quiero mucho a ambos y lamento que tenga que ser así, pero merezco estar en un lugar donde me traten como familia, no como personal contratado. Me quedaré con los Johnson. Si quieren contactarme, tienen mi número. Con amor para algunos de ustedes, Caleb. Luego dejé mi llave sobre la encimera y salí. La familia de Madison fue increíble. Despejaron su oficina en casa y la convirtieron en un dormitorio para mí. Como todavía estaba terminando la preparatoria, Patricia me ayudó a completar mi último año desde su dirección y a empezar a buscar universidades. Robert, que es contratista, incluso me construyó estanterías personalizadas para mis libros. La transición no fue fácil, a pesar de lo acogedores que eran los Johnson. Me sentía culpable por dejar a Olivia y Ethan, preocupado por cómo estaban lidiando con los cambios repentinos. Pero también me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde que murió mi madre, estaba viviendo en un lugar donde no caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo, un lugar donde mi presencia era genuinamente deseada en lugar de meramente tolerada. Patricia notó cosas sobre mí que mi propia familia nunca había notado. Se dio cuenta de que me había saltado comidas porque estaba tan acostumbrado a asegurarme de que todos los demás comieran primero. Notó que me disculpaba constantemente por ocupar espacio, por existir, por tener necesidades. Ella y Robert trabajaron suavemente para deshacerme de esos hábitos, asegurándome que pertenecía allí, que mis necesidades importaban. Madison fue increíble durante toda la transición. A pesar de estar ocupada con sus propios preparativos universitarios, se aseguró de que me sintiera apoyado e incluido. Me ayudó a arreglar mi nueva habitación, me llevó de compras por las cosas que había dejado atrás, y pasó horas simplemente escuchándome procesar todo lo que había sucedido. La primera semana fue la más difícil. Seguía esperando que alguien me enviara un mensaje de texto preguntando dónde estaba el botín de fútbol de Olivia o cuándo estaba programada la próxima cita del dentista de Ethan. Mi teléfono se sentía inquietantemente silencioso. Estaba tan acostumbrado a ser el coordinador familiar que no tener esas responsabilidades se sentía extraño, casi incorrecto. Pero los Johnson me ayudaron a darme cuenta de que este sentimiento era parte del problema. Estaba tan condicionado a ser útil que había olvidado cómo ser valorado simplemente por quien era, no por lo que hacía. Patricia se sentó conmigo una tarde durante mi primera semana allí y dijo algo que se me quedó grabado. Cariño, resoplidos, el amor no es algo que se gana siendo útil. El amor verdadero es incondicional. No deberías tener que demostrar constantemente tu valía a personas que afirman preocuparse por ti.
Fue durante este tiempo que comencé a entender lo tóxica que había sido realmente la situación en casa. Viviendo con los Johnson, pude ver la diferencia entre una dinámica familiar funcional y lo que yo había estado experimentando. Robert y Patricia estaban en desacuerdo a veces, pero hablaban de sus diferencias con respeto. Madison estaba incluida en las decisiones familiares que la afectaban. Los sentimientos y opiniones de todos eran valorados, no solo los de las personas con más poder. También comencé a darme cuenta de cuán aislada me había hecho sentir Diane de la familia extendida y los amigos. Siempre había hecho comentarios sutiles sobre que pasaba demasiado tiempo con la familia de Madison, sobre que siempre estaba escapándome en lugar de estar en casa para ayudar. Ella me desalentó de mantener el contacto con el lado materno de mi familia, alegando que era demasiado doloroso para Richard y que necesitaba seguir adelante en lugar de pensar en el pasado. Pero Patricia me ayudó a reconectar con mi abuela materna, Linda, que vivía a unas 3 horas de distancia. Resultó que Linda había estado tratando de mantener una relación conmigo durante años, pero sus llamadas y tarjetas habían sido interceptadas por Diane, quien afirmó que me estaba protegiendo de dolorosos recordatorios de la muerte de mi madre. Cuando llamé a Linda y le expliqué lo que había sucedido, ella estaba desconsolada, pero no sorprendida. Había sospechado que algo andaba mal cuando mis respuestas a sus cartas se volvieron menos frecuentes y más genéricas. Ella me invitó a visitarla de inmediato, y Patricia me llevó allí el siguiente fin de semana. Estar con Linda fue como encontrar una pieza de mi madre que pensé que se había perdido para siempre. Tenía fotos de mi madre que nunca había visto. Historias sobre su infancia que nadie me había contado nunca. Ella también tenía algunas verdades difíciles sobre Diane que ayudaron a poner las cosas en perspectiva. Tu madrastra me llamó hace unos 5 años, me dijo Linda mientras mirábamos álbumes de fotos viejos. Dijo que estabas pasando por un momento difícil lidiando con la muerte de tu madre y que el contacto con nuestro lado de la familia lo estaba empeorando. Me pidió que me retirara por tu bien. Esta revelación me golpeó como un camión. Yo tenía 15 años cuando mi contacto con Linda disminuyó repentinamente. Había asumido que ella había perdido interés en mantener una relación conmigo, que tal vez le resultaba demasiado doloroso verme porque me parecía mucho a mi madre. Debí haber insistido más, continuó Linda, con lágrimas en los ojos. Debí haber insistido en hablar contigo directamente, pero Diane parecía tan preocupada por tu bienestar, y tu padre la respaldó cuando lo llamé. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Enterarme de la manipulación de Diane me enfureció más que la exclusión del viaje a la playa. Ella no solo me había tratado mal. Había trabajado activamente para aislarme de las personas que me amaban. Me había robado relaciones, me había robado pedazos de la memoria de mi madre, me había robado conexiones que podrían haberme hecho sentir menos solo durante esos difíciles años de adolescencia. Pero la verdadera validación llegó el lunes por la mañana cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero, fue Olivia llamando, llorando. Caleb, ¿dónde estás? Tu habitación está vacía y mamá está histérica. Luego Ethan, confundido y asustado. Te mudaste para siempre. Pero la llamada que más me satisfizo fue la de Richard. Caleb, tienes que volver aquí ahora mismo. No puedes simplemente irte así. En realidad, puedo, le dije con calma. Tengo 19 años y estoy cansado de que me traten como si no importara. Estás siendo dramático. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto. ¿En casa? Me reí y sonó amargo incluso para mí. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió como un hogar, papá? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando Diane me trataba como basura? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en las decisiones o actividades familiares? Silencio. Eso pensé, continué. Estoy donde quiero estar. Diane le arrebató el teléfono. Caleb, esto es ridículo. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? ¿Te refieres a las que nunca preguntaste si quería? ¿Aquellas en las que obtengo todo el trabajo y ninguno de los beneficios? Ya no soy tu niñera residente, Diane. Esos niños te quieren. ¿Cómo puedes hacerles esto? Esto me hizo reír de nuevo. No les estoy haciendo nada a ellos. Tú creaste esta situación cuando decidiste que yo no era lo suficientemente familia para incluirte en las actividades familiares.
Querías ver cómo era el tiempo en familia sin mí. Bueno, ahora lo saben. Las llamadas continuaron durante días. Olivia y Ethan estaban devastados, lo que me rompía el corazón, pero me mantuve firme. Acordé reunirme con ellos en un parque local 2 veces por semana, lejos de la casa y lejos de Diane. Richard intentó el enfoque del chantaje emocional. Tu madre no habría querido esto. Ahí es cuando me enojé. No te atrevas a mencionar a mi madre en esto. Mi madre estaría horrorizada de cómo dejaste que tu esposa me tratara. Ella nunca me habría permitido ser excluido de las actividades familiares o tratado como personal contratado en mi propia casa. 2 semanas después, Patricia se encontró con Richard en el supermercado. Me dijo más tarde que él parecía exhausto y estresado. Aparentemente, Diane estaba luchando por mantenerse al día con todas las tareas del hogar que yo había estado haciendo, además de cuidar a Olivia y Ethan sin mi ayuda. Patricia dijo que Richard preguntó cómo estaba y cuando ella le dijo que yo estaba prosperando, él simplemente pareció triste y se alejó. El punto de inflexión llegó un mes después cuando Ethan tenía un partido de fútbol. Yo había estado yendo a todos sus partidos desde que comenzó a jugar, y no iba a parar ahora. Me senté en las gradas con Patricia, lejos de donde estaban sentados Richard y Diane. Ethan marcó un gol e inmediatamente miró hacia las gradas, escaneando en busca de mí como siempre lo hacía. Cuando me vio, su rostro se iluminó y me saludó con entusiasmo. Yo vitoreé y le devolví el saludo y él sonrió. Después del partido, corrió hacia mí en lugar de ir primero a sus padres. Caleb, ¿viste mi gol? El entrenador dijo que me estoy volviendo muy bueno. Lo vi. Estoy muy orgulloso de ti, amigo, le dije, abrazándolo con fuerza. Olivia se unió a nosotros y nos tomamos selfies juntos. Publiqué una en las redes sociales con un pie de foto, muy orgulloso de mi increíble hermano pequeño. Nunca me pierdo un partido. Fue entonces cuando noté a Diane mirándonos desde el otro lado del campo. Parecía enojada, pero más que eso, parecía preocupada. Richard estaba de pie junto a ella, y por primera vez en años, parecía estar cuestionándola en lugar de simplemente seguirle el juego a lo que ella dijera. Después del partido, Richard se me acercó mientras Diane ayudaba a Ethan a recoger su equipo. Caleb, ¿podemos hablar? Estamos hablando ahora. Él parecía incómodo. Quiero decir, hablar de verdad sobre todo. Estudié su rostro. Parecía más viejo de lo que recordaba, cansado. ¿De qué hay que hablar, papá? Tomaste tu decisión. Cometí un error, dijo en voz baja. He estado cometiendo errores durante mucho tiempo. Diane ha estado luchando desde que te fuiste. La casa, los niños, todo. No se dio cuenta de cuánto hacías. Traté de decirles a ambos durante años que estaba abrumado. Lo sé. Debería haber escuchado. Hizo una pausa, mirando sus manos. La casa se siente mal sin ti. Olivia llora todas las noches preguntando cuándo vas a volver a casa. Ethan sigue poniendo un lugar para ti en la cena por costumbre. Mi corazón se encogió por los niños, pero me mantuve firme. Eso no es culpa mía. No, no lo es. ¿Es mía? Me miró de nuevo. Diane quiere hablar contigo. Quiere disculparse. Casi me río. Quiere disculparse porque necesita a su niñera gratuita de vuelta, no porque realmente piense que hizo algo mal. Richard hizo una mueca porque ambos sabíamos que yo tenía razón. No voy a volver solo para caer en los mismos patrones, le dije. Soy feliz donde estoy. Soy valorado allí. ¿Qué se necesitaría? Preguntó desesperadamente. ¿Qué se necesitaría para que volvieras a casa? Lo pensé seriamente. Honestamente, no creo que Diane sea capaz de tratarme como familia en lugar de como personal contratado. Y no creo que seas lo suficientemente fuerte para enfrentarla cuando no lo haga. Su rostro se ensombreció y sentí un pinchazo de tristeza. A pesar de todo, todavía lo quería. Las llamadas continuaron durante días. Olivia y Ethan estaban devastados, lo que me rompía el corazón, pero me mantuve firme. Acordé reunirme con ellos en un parque local 2 veces por semana,
lejos de la casa y lejos de Diane. Durante nuestra primera reunión en el parque, Olivia estaba pegajosa y llorosa. ¿Por qué nos dejaste? Seguía preguntando. ¿Hicimos algo mal? Me destrozó verla culparse a sí misma. La senté en un banco y le expliqué tan suavemente como pude, no, tú y Ethan no hicieron nada malo. Los quiero mucho a ambos, pero a veces los adultos toman decisiones que se lastiman entre sí, y necesitaba ir a un lugar donde me sintiera querido y respetado. Ethan, al ser más joven, estaba más confundido que nada. Pero eres querido. Quiero que vuelvas a casa. Lo sé que quieres, amigo. Y tal vez algún día las cosas serán diferentes. Pero ahora mismo, necesito quedarme donde la gente me trate como familia todo el tiempo. No solo cuando necesitan algo de mí. Estas conversaciones con los niños fueron desgarradoras, pero también necesarias. Me di cuenta de que al permanecer en esa situación tóxica durante tanto tiempo, estaba modelando para Olivia y Ethan que era normal que los miembros de la familia se trataran con falta de respeto. Al irme, les estaba mostrando que las personas tienen derecho a exigir un trato mejor. Mientras tanto, la vida en la casa aparentemente se estaba desmoronando. Madison se enteró a través de su madre, quien se encontró con vecinos en el supermercado, de que Diane había estado llamando frenéticamente a todos tratando de encontrar niñeras para Olivia y Ethan. Nunca se dio cuenta de cuánto había dependido de mí para el cuidado de los niños porque se había vuelto tan automático. La ropa se estaba acumulando porque nadie sabía cómo usar el horario que desarrollé para mantener la ropa de todos limpia y organizada. A Olivia se le había acabado su champú favorito porque nadie pensaba en comprar más. Yo siempre había sido quien notaba cuando los suministros del hogar se estaban agotando. Más significativamente, nadie sabía dónde estaba nada. Yo había sido el sistema de archivo vivo de la familia, manteniendo un registro de documentos importantes, papeles escolares, información médica, horarios y suministros. Sin mí, no podían encontrar los papeles de registro de fútbol de Ethan, no tenían idea de cuándo estaba programada la clase de piano de Olivia, y no sabían qué cajón contenía el termómetro cuando Ethan se enfermó de fiebre. Patricia se enteró por otro vecino que Diane se había perdido 2 reuniones importantes de trabajo porque se había olvidado de los días de salida temprana de Ethan, algo que yo siempre había rastreado en el calendario familiar y recordaba a todos con anticipación. La casa en sí era aparentemente un desastre. Sin mi limpieza y organización constantes, las cosas se deslizaban hacia el caos. Diane siempre se había enorgullecido de tener un hogar digno de Instagram. Pero eso solo fue posible porque yo había estado haciendo la mayor parte del trabajo real para mantenerlo. Richard intentó de nuevo el enfoque del chantaje emocional. Tu madre no habría querido esto. Ahí es cuando me enojé. No te atrevas a mencionar a mi madre en esto. Mi madre estaría horrorizada de cómo dejaste que tu esposa me tratara. Ella nunca me habría permitido ser excluido de las actividades familiares o tratado como personal contratado en mi propia casa. Esta conversación ocurrió durante la 3ª semana, y fue la primera vez que me desahogué con él. Había estado conteniendo mi ira, tratando de ser maduro y razonable, pero su intento de usar la memoria de mi madre como arma rompió algo dentro de mí. ¿Quieres hablar de lo que mi madre habría querido? Continué, mi voz temblando de rabia. Ella habría querido que su hija fuera amada incondicionalmente por su padre. Ella habría querido que yo fuera protegido y atesorado, no usado como mano de obra gratuita y luego excluido cuando llegaba el momento de divertidas actividades familiares. Caleb, por favor. No, no he terminado. Mi madre habría querido que yo conociera a su familia, que tuviera relaciones con mi abuela y mis tías y primos. Pero Diane se aseguró de que eso no sucediera, ¿verdad? Te convenció de que yo era demasiado frágil para manejar el contacto con el lado de la familia de mi madre. Me aisló de las personas que realmente me amaban para poder mantener el control. Richard se quedó en silencio. Podía notar que esto era una noticia para él, lo que de alguna manera lo hacía peor. Había estado tan desconectado de mi vida emocional que ni siquiera sabía sobre la manipulación de Diane. Ella llamó a mi abuela hace 5 años y le dijo que dejara de contactarme, continué. La abuela Linda pensó que estaba respetando mis necesidades, pero en realidad solo estaba permitiendo el deseo de Diane de borrar a mi madre de mi vida. ¿Cómo pudiste dejar que eso pasara? Yo no sabía eso.
Claro que no lo sabías. Dejaste de prestar atención a mis necesidades en el momento en que Diane apareció. Estabas tan ansioso por tener una nueva esposa que olvidaste que ya tenías una hija que te necesitaba. La conversación terminó con Richard llorando, algo que nunca había visto antes. Pero no sentí pena por él. Él había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. El punto de inflexión llegó cuando la propia Diane llamó aproximadamente un mes después de que me fui. Pero no fue como sus llamadas anteriores en las que había estado a la defensiva y exigente. Esta vez sonaba exhausta y humilde. Caleb, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. Está bien, dije, sorprendido por su tono. ¿Realmente te traté tan mal como todos me están diciendo que lo hice? Esta pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? He estado hablando con mi hermana sobre todo lo que ha pasado y ella señaló algunas cosas sobre cómo te traté que nunca realmente pensé. Luego, la consejera de Olivia me pidió que describiera nuestra dinámica familiar y cuando lo estaba explicando en voz alta, ella hizo una pausa. Dios, Caleb, soné horrible. Parecía que estaba describiendo a un sirviente, no a un miembro de la familia. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Sigo pensando en incidentes específicos, cosas que dije e hice. Y estoy empezando a verlas desde tu perspectiva, como el viaje a la playa. Sabía cuando dije que te quedaras en casa que era cruel. Sabía que te lastimaría, pero me convencí de que era práctico, de que tenía sentido financiera y logísticamente. Ella estaba llorando ahora, lo cual también era algo que rara vez había visto. Pero no se trataba de practicidad, ¿verdad? Se trataba de que yo quería tener tiempo solo con mis hijos biológicos, y estaba dispuesta a lastimarte para conseguirlo. Te excluí de tu propia familia. Esta era una Diane completamente diferente a la que yo había conocido. Continuó hablando, su voz temblando de emoción. He estado hablando con mi hermana sobre todo lo que ha pasado, y ella señaló algunas cosas sobre cómo te traté que nunca realmente pensé. Luego, la consejera de Olivia me pidió que describiera nuestra dinámica familiar. Y cuando lo estaba explicando en voz alta, Dios, Caleb, soné horrible. Parecía que estaba describiendo a un sirviente, no a un miembro de la familia. Caleb, te debo una disculpa. Una de verdad. Yo era escéptico. Está bien, estoy escuchando. He estado pensando mucho en cómo te he tratado a lo largo de los años, especialmente después de intentar manejar todo lo que estabas haciendo. No me di cuenta de cuánta responsabilidad había estado poniendo sobre ti o de lo injusta que estaba siendo. Hizo una pausa y pude escucharla tomando una respiración temblorosa. El viaje a la playa fue la gota que colmó el vaso, ¿verdad? Sabía cuando dije que te quedaras en casa que era cruel. Sabía que te lastimaría. Pero estaba tan concentrada en tener tiempo a solas con mis hijos biológicos que olvidé que tú también eres hija de Richard. Olvidé que eres parte de esta familia. Me quedé en silencio procesando. Olivia ha estado viendo a un consejero porque ha estado muy molesta por tu partida. El consejero me pidió que describiera nuestra dinámica familiar, y cuando se lo estaba contando en voz alta, Dios, Caleb, soné horrible. Parecía que estaba describiendo a un sirviente, no a un miembro de la familia. Esto no era lo que esperaba de Diane nunca. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato, continuó. Ni siquiera te estoy pidiendo que vuelvas. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que te hice, y lo siento. Lo siento mucho, mucho. Me encontré llorando, lo cual me sorprendió. Había estado enojado durante tanto tiempo que olvidé que había tristeza debajo de todo. Necesitaba escuchar eso. Lo admito. Pero Diane, no puedo simplemente volver y fingir que todo está bien. Han cambiado demasiadas cosas. Lo sé. Entiendo si no puedes perdonarme. Entiendo si nunca más quieres vivir con nosotros. Solo. Te extraño. Olivia y Ethan te extrañan. Incluso Richard, aunque es demasiado terco para decirlo correctamente, te extraña. Hablamos durante más de una hora. Diane me contó cómo había crecido en una casa donde se esperaba que cuidara a sus hermanos menores, y cómo inconscientemente había repetido ese patrón conmigo.
Habló de lo asustada que había estado de ser madrastra y cómo había compensado en exceso priorizando a sus hijos biológicos. Nada de eso excusaba su comportamiento, pero me ayudó a entenderlo. El avance llegó cuando dijo: sigo pensando en cómo me sentiría si alguien tratara a Olivia como yo te traté a ti. Si alguien la hiciera sentir que no pertenecía a su propia familia, me revuelve el estómago pensarlo. Ahí supe que su disculpa era genuina. Acordamos terapia familiar, todos juntos. Patricia y Robert apoyaron mi decisión, aunque dejaron claro que yo siempre tendría un hogar con ellos. Las sesiones de terapia fueron intensas. Olivia y Ethan pudieron expresar lo confundidos y heridos que habían estado por toda la situación, aunque el terapeuta los ayudó a comprender los conceptos de manera apropiada para su edad. Richard tuvo que enfrentar cómo me había fallado como padre al no protegerme del trato de Diane. Diane tuvo que enfrentar la realidad de cómo sus acciones habían afectado a todos en la familia. Llevó 6 meses de sesiones semanales, pero lentamente comenzamos a reconstruir nuestra relación. Diane y yo establecimos nuevos límites. Yo no sería automáticamente responsable del cuidado de los niños o del trabajo doméstico. Si necesitaban ayuda, preguntarían, no exigirían. Yo sería incluida en todas las actividades y decisiones familiares que me afectaran. Y lo más importante, Richard aprendió a alzar la voz cuando no estaba de acuerdo con Diane en lugar de simplemente seguirle el juego a lo que ella dijera. No volví a casa de inmediato. Me quedé con los Johnson durante mi último año y comencé la universidad comunitaria en otoño, pero comencé a pasar los fines de semana en la casa nuevamente, y las vacaciones y cenas familiares. La primera vez que Diane me invitó a ir de compras con ella y Olivia, solo porque quería pasar tiempo conmigo, no porque necesitara que vigilara a Olivia, casi lloré. Era algo tan pequeño, pero significaba todo. Olivia y Ethan también se relajaron lentamente. Ya no parecían temer que yo desapareciera de sus vidas de nuevo. Sabían que tenía mi propio espacio con los Johnson, pero eso no significaba que los quisiera menos. De hecho, el tiempo separados había fortalecido nuestro vínculo. Podía ser su hermana, no su cuidadora. El verdadero punto de inflexión llegó durante el Día de Acción de Gracias de ese año. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, y por primera vez, Diane me pidió que dijera la gracia. Me quedé helado, sorprendido, porque ella siempre había reservado ese papel para Richard. Pero me miró con lágrimas en los ojos y dijo: Caleb, eres parte de esta familia. Por favor. Así que lo hice. Y mientras miraba alrededor de la mesa a Olivia y Ethan sonriéndome, Richard asintiendo y Diane luciendo realmente arrepentida, me di cuenta de que las cosas realmente habían cambiado. Quizás no perfectas, pero mejores. No ha sido fácil. Todavía hay momentos en que Diane recae en viejos hábitos o Richard evita el conflicto. Pero la diferencia ahora es que ya no estoy en silencio. Alzo la voz. Exijo respeto. Y por primera vez, escuchan. A veces, en las noches, todavía pienso en ese fin de semana en que me dejaron atrás para ir a la playa. Recuerdo la ira, la soledad, la sensación de vacío en mi pecho. Pero también recuerdo el poder que sentí al recuperar mi vida, empacando mis cosas y mostrándoles cómo era la vida sin mí. Si no me hubieran excluido, si Diane no me hubiera dicho que era egoísta, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para marcharme. Tal vez nunca habría descubierto que merecía algo mejor. Ahora, cuando miro las fotos en las paredes de nuestra casa, estoy en ellas. No solo físicamente presente, sino verdaderamente parte de la familia. Y cuando me miro en el espejo, veo a alguien que se negó a ser borrado. Alguien que luchó por su valía y ganó. Sé que no todas las historias como la mía terminan así. Algunas familias nunca cambian. Algunas disculpas nunca llegan. Pero la mía sí, y estoy agradecido. Agradecido con Patricia y Robert por darme un hogar cuando más lo necesité. Agradecido con Madison por ser la hermana que elegí. Agradecido con Linda por recordarme el amor de mi madre. Y sí, de una manera extraña, incluso agradecido con Diane por empujarme al punto de ruptura donde finalmente me di cuenta de mi propia fuerza. Porque al final, eso es lo que me salvó.